El día de ayer, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, se refirió en un medio de comunicación a sus aparentes éxitos al frente de la administración estatal. Y digo aparente porque en medio de la crisis económica y de seguridad que vive el estado, nuestra entidad sigue en el sótano en prácticamente todos los rubros. El Ejecutivo estatal se atrevió sin ningún sentido humanista, como tanto dice tener la 4T, a obligar a la gente a pagar la luz eléctrica, mientras que el grueso de la población pondera entre comer o pagar los altos costos del servicio. Señala sin ningún tipo de pruebas el Ejecutivo estatal que en Tabasco ya se estableció la cultura del no pago, llamando entre líneas incumplidos y desobligados a las y los tabasqueños. Por ello es importante hacer algunas precisiones. En primer término, el citado convenio Adiós a tu deuda resultó ser el timo más grande de la historia moderna del Estado. Por donde se vea, la situación ventajosa la tiene la Comisión Federal de Electricidad. Lo advertimos desde el momento que se firmó ese acuerdo, que en nada beneficia a las y los tabasqueños. Al contrario, va aparejado de obligaciones que comprometen seriamente las finanzas estatales, pues como se señaló aquí mismo, la garantía que ofreció el gobierno estatal en caso de no concretarse la incorporación del total de los deudores de Comisión Federal son las participaciones federales. Ante semejante acuerdo, los negociadores, quienes hicieron hipotecar a Tabasco sin la autorización, por cierto, del Congreso del Estado, violentando con ello el orden constitucional, por lo que incluso procedería en la instauración de un juicio político en su contra por violentar la Constitución federal y local. Por otro lado, entre las descalificaciones del gobierno y su feroz ataque a la oposición por denunciar la falta de claridad en el multicitado programa, queda claro de qué lado están, del lado de la Comisión Federal de Electricidad y no de los ciudadanos que viven cada día con la presión de pagar las excesivas tarifas y ahora incluso bajo la zozobra del corte de la luz por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, protegidos por la Policía Estatal, que en vez de que sean empleados para combatir la delincuencia, son utilizados para combatir al pueblo. El gobierno de Tabasco no se le planta a Manuel Bartlett, director general de Comisión Federal de Electricidad, reclamando una verdadera tarifa justa. Lo que sí hacen es ser sus gestores de cobranza, empleando la amenaza y el terror para coaccionar a las y los tabasqueños. Ante este embauque, la resistencia civil continúa y continuará, porque nació en Tabasco, porque el pueblo cada vez más empobrecido no puede pagar, y no porque no quiera, sino porque no hay una solución real a la problemática de las tarifas eléctricas. Les faltó tacto, sentido común, leer las letras chiquitas del convenio, ponerse del lado de los tabasqueños. Ante ello, la respuesta unísona de los alfiles de la 4T es que los tabasqueños no cuidamos el consumo. Casi ordenan no encender ni el ventilador ni el clima, porque ahora en invierno la tarifa es más cara. ¡Qué desfachatez y absurdo! Quienes nacimos y vivimos aquí sabemos que en Tabasco solo hay una estación. Por cierto, que la del tren está cerrada desde hace tiempo. El calor que está durante todo el año. También olvidan los señores funcionarios que la electricidad es un tema de derechos humanos, pues dentro de los servicios básicos de vivienda, además del agua potable y drenaje, la electricidad complementa las condiciones para una vida digna. Por lo tanto, la falta o carencia de este servicio hace que se pierda esta característica. Pareciera ser que lo que busca el gobierno del Estado es que se regrese a las épocas de las cavernas o de nueva cuenta se pongan de moda el quinqué y el candil. Así que promover, avalar y propiciar el corte de luz eléctrica viola el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11, numeral 1, señala lo siguiente, y cito textual:
Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestida y viviendas adecuadas, y una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Fin de la cita. Aunado a las implicaciones económicas y sociales, suspender el servicio eléctrico es un asunto de derechos humanos, como bien establecido el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar como uno de los elementos fundamentales como la oferta y disponibilidad básica de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo, además de otros criterios, los siguientes: disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, calefacción, el alumbrado y conservación de alimentos o eliminación de residuos. Fin de la cita. En el mismo sentido, la Declaración de Estambul sobre los asentamientos humanos, Turquía, 1996, señala en el inciso 1: aprovechamos la oportunidad de hacer nuestros los objetivos universales de garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr que los asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y productivos. Nuestras deliberaciones sobre los dos temas principales de la conferencia, la vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización, se han inspirado en la Carta de las Naciones Unidas y vienen a reafirmar los lazos de solidaridad existentes y a forjar nuevos lazos para una acción solidaria en los planos local, nacional e internacional. Fin de la cita. Objetivos que serían prácticamente inalcanzables si los hogares carecieran del servicio básico de electricidad, cuyos altos costos ponen en situación de vulnerabilidad a las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de pobreza, carentes de empleo y los medios adecuados para garantizar el mínimo indispensable para su desarrollo humano. Y aquí hay que recordar los datos del INEGI en torno al decrecimiento económico que ha tenido Tabasco. El ejercicio de estos derechos depende cada vez más y en mayor medida del suministro de la energía eléctrica. Así lo señala el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, quien emitió una tesis que, entre otras cosas, menciona: el ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano, por ser un presupuesto indispensable al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. Fin de la cita del tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Estaremos en este congreso, de manera personal, en espera de la respuesta gubernamental a estas inquietudes. Veremos de qué lado se ponen los tribunales. Por lo pronto, las y los tabasqueños que vean vulnerados sus derechos pueden acudir a las instancias judiciales que garantizan la protección de los derechos humanos, porque contrario a lo dicho, el programa Adiós a tu deuda vulnera los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Solamente para recordar, tu opinión vale oro. Si te llegan a cortar la luz, llama a Morena. Octavio Romero López. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada.